Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más del programa Iglesia, Estado y Sociedad. Este programa del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia, desde el cual semana tras semana le traemos información importante para nuestra vida como pueblo y nuestra vida como iglesia. Y en el día de hoy queremos discutir un documento que salió ya hace algún tiempo por parte de nuestros obispos. Salió en el mes de mayo de este año y es relacionado nada más y nada menos que con el mensaje que nuestros obispos nos traen de cara al proceso eleccionario, que ya estamos a unas 2 semanas de concurrir a las urnas en estas próximas elecciones generales. Y cuando el documento se publicó, un poco se quedó por debajo del radar con las mil controversias que habían de cara a las primarias que ya se iban a realizar en junio, y no se discutió en profundidad. De hecho, muchas personas ni se enteraron tan siquiera que el documento salió, más allá de lo que se publicó en el periódico El Visitante y en algunas, ¿verdad? Algunos web pages de las diócesis en Puerto Rico que también lo publicaron, pero no hubo mucha discusión del tema, y los obispos nos traen unos planteamientos que me parece son importantes a resaltar, ¿verdad? Y por eso hemos querido en este día de hoy, a 2 semanas que nos encontramos ya a plazo de las elecciones generales, traer este tema y discutirlo sin apasionamientos, pero para que lo tengamos en consideración durante este tiempo que queda de reflexión de cara al 5 de noviembre y obviamente durante el proceso electoral el día 5 de noviembre. Fernando, antes de seguir con el tema, gracias por acompañarme como todos los días aquí en el programa. Israel, gracias. Gracias al público que siempre se da cita en este espacio. Estamos muy animados en discutir este tema tan importante y medular, sobre todo, como menciona, próximos a tener que ejercer ese derecho al voto, y estamos dispuestos a dar un análisis profundo sobre este mensaje pastoral y del mismo modo ofrecerle las herramientas al público, todas aquellas que sean necesarias y útiles para poder hacer un derecho al voto lo más eficiente posible, lo más sabio posible. Es un ambiente muy complejo. Esto no lo podemos despachar con soluciones simplistas. Es un panorama muy complejo, pero para eso estamos, para tratar de arrojar un poquito de luz al público y que puedan eh, ejercer ese voto de la mejor manera. Fíjate, Fernando, a mí me parece la mar de interesante precisamente el título que los señores obispos escogen para este documento. Y lo llaman discernir para decidir, ¿verdad? Y es un llamado a que el pueblo puertorriqueño, porque es una carta dirigida al pueblo de Puerto Rico, pero en particular nosotros los católicos, debemos sentirnos interpelados a entrar, si no lo hemos hecho hasta el momento, ¿verdad? En un proceso de discernimiento profundo de cuáles son los verdaderos problemas que el país enfrenta, ¿verdad? Y cuáles son las propuestas que cada candidato nos presenta para la solución de esos problemas, y escoger, ¿verdad? Aquellos candidatos que nosotros entendamos luego de este proceso de discernimiento que son las personas capaces de realizar y de tomar acción sobre esos puntos que cada uno de nosotros entienda que son importantes, más allá de los apasionamientos políticos del momento.
¿verdad? Y creo que el primer llamado que nos hacen los señores obispos es a eso, es a un poco quitar el humo que en todos estos procesos tanto tanto se crea, ¿verdad? Y la fanfarria y el chihichijá y el asunto de la politiquería y eh, el minimizar al adversario, el burlarse del adversario, que esto ha sido algo que ha sido una constante en esta elección, la burla constante contra algunos de los candidatos y de las personas que de una u otra manera apoyan a esos candidatos. Eh, y la demagogia que nunca deja de estar por allí presente dando vueltas. Pero más allá de de todo ese humo que está mal, ¿verdad? Porque los propios obispos nos dicen en la carta pastoral que está muy mal el burlarnos y el minimizar y el eliminar o querer callar al adversario porque no es realmente un adversario, sino que es un candidato que tiene unas propuestas particulares que quizás no están de acuerdo con las mías, pero que no por eso debemos dejar de poderlas mirar sin apasionamientos y sobre todo discutirlas a profundidad. Algo que lamentablemente no creo que haya sucedido hasta el momento durante este proceso electoral. Confiemos que en las 2 semanas y pico que quedan para el evento, pues que así se haga. Pero un poco eso es a lo que nos llaman los señores obispos. Vamos a discernir, vamos a mirar la realidad, vamos a mirar los problemas, vamos a mirar las propuestas de cada candidato, más allá de cualquier apasionamiento político que podamos tener, y vamos a escoger aquellos que nosotros entendamos en la libertad de nosotros, de cada cual como cristiano, quién es el que entendemos que tiene las propuestas que nos van a llevar a conseguir el famoso y muchas veces pensamos inalcanzable bien común de nuestra sociedad. ¿Qué opinas, Fernando, sobre este tema? Muy de acuerdo con lo que plantea Israel y me viene a la mente, casi un tiempo atrás estuve en un simposio del Ombudsman y ahí preguntaban sobre las noticias. Las noticias, ¿no? Que en ocasiones son tan crudas y siempre están, ah, lamentablemente, en su mayoría trayéndonos noticias negativas y todo tipo de información que a veces no edifica. No es uno estar alejado de la realidad, pero sí, obviamente, pues plantear una realidad más completa, más sana, más balanceada, ¿no? Eh, y no estar todo el tiempo nada más que repitiendo lo mismo para tratar de fomentar un caos más grande del que tal vez tenemos y entonces que las personas se sientan que no tienen ningún tipo de oportunidad para hacer un cambio social, para dejar su granito de arena, para hacer algún corte con alguna situación injusta. Y es posible, y es posible. Entonces, en cuanto a esto, se me ocurrió indicar que en muchas ocasiones nosotros, el público, nosotros tenemos la gran responsabilidad de consumir aquellas cosas que nos edifiquen. Así que nosotros también somos parte de esta dinámica social en cuanto a la información que nos proveen. Si nosotros dejamos de consumir tanta información falsa, tanta información que no construye, pues posiblemente por ahí van a darnos otro tipo de material, porque nosotros somos consumidores de información. Nada, trayendo un poquito este tema, pues lo quería eh, unir al tema de las elecciones. Los gobernantes, los legisladores, los alcaldes, todos los funcionarios que son electos, pues en muchas ocasiones, bueno, eh, en una democracia como la de nosotros se supone que sean elegidos por un pueblo que está informado, por un pueblo que ha tenido el tiempo suficiente para discernir y escogerlo. Así que lo que nosotros tenemos
Dice por ahí un viejo adagio que los pueblos tienen los gobernadores que se merecen. Yo no estoy del todo de acuerdo con eso, pero sí, yo creo que podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo, en el sentido de que a veces se escucha por ahí, y lo vamos a discutir a profundidad, lo mencionan los obispos. Se dice que no podemos hacer mucho, que no podemos hacer nada. Y sí podemos hacer, es el momento para nosotros actuar, es un momento para nosotros genuinamente salir de las barreras de la opresión, en el sentido de que nos han adoctrinado a que tenemos que votar por X o Y color de partido y no hay más nada. Nos han polarizado en el sentido de que, como mencionabas, a veces hacen de esto una mofa o un mero circo, y entonces lo suelen ridiculizar a tal nivel que entonces las personas no le prestan esa seriedad. Pero es algo muy serio, es algo que tenemos que empoderarnos. Hay muchas áreas que podemos crear presión, hay muchas áreas que podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo, pero sobre todas las cosas, el tema que nos atañe es el tema de las elecciones. Así que yo creo que tenemos que hacer un ejercicio muy serio, muy objetivo. El voto es secreto. No nos dejemos manipular, ni le tenemos que decir a nadie por quién vamos a votar. Usted en la intimidad de su hogar, en la intimidad de su corazón, usted analice bien cuáles son las propuestas de estos candidatos y salga a hacer una elección correspondiente. A mí me llama la atención, Israel, quisiera comentar el numeral, citar primero el numeral número 3 que mencionan los obispos. Este subtema dice: la complejidad de la realidad y el respeto a la dignidad de las personas es el subtema. Entonces, el numeral número 3 indica así: un elemento básico del discernimiento es reconocer que la realidad en sí misma es muy compleja, por lo que requiere de reflexión y análisis. Como ha dicho el Papa Francisco, la realidad es superior a la idea, citando a Evangelii Gaudium 2:33. Su amplitud reclama respeto por sus dimensiones e implicaciones. No se puede decidir bien si el análisis se simplifica, si se reduce a actitudes de mero fanatismo, a eslóganes de publicidad, a rechazar, no con verdaderas razones, sino por mera ideología o sentimientos de repulsa a las propuestas de los otros, pues no se trata de opositores, sino de los diferentes candidatos y candidatas. Con ese modo de decidir y elegir, nadie realmente gana las elecciones. Y en realidad todos acabamos perdiendo la riqueza de diversidades que pueden aportar una mayor plenitud de alternativas en la solución de nuestros problemas colectivos. El auténtico discernimiento nos animará a sumar gente valiosa y a no descartar unos a otros por el solo hecho de pensar distinto. Yo creo que ahí el mensaje es claro, y el ánimo al público que nos escucha y a nosotros que estamos hablándole a ustedes es a no tener miedo a sumar gente valiosa a nuestros gobiernos, porque hay mucha gente valiosa que no todos están en un solo partido. Son gente muy brillante, son gente que tiene grandes propuestas, son personas que tal vez pues no le hemos dado la oportunidad para ellos ejecutar adecuadamente, pero yo creo que después de haber hecho un estudio adecuado, pues debemos, vuelvo y repito, como dice este numeral, sumar gente valiosa a nuestro gobierno, porque en la medida que tengamos personas de diferentes partidos políticos, claro está, hemos tenido situaciones, pero eso no nos debe dar miedo, de tener diferentes pensamientos, diferentes puntos de vista, y entonces el trabajo va a estar en armonizar esos pensamientos, pero al final del día vamos a tener un Puerto Rico mejor, vamos a tener un Puerto Rico mejor representado, vamos a tener un Puerto Rico donde cada puertorriqueño, o por lo menos gran parte de los puertorriqueños, tenga alguna representación en el gobierno. Eso es así, Fernando, y yo creo que un peligro que nosotros tenemos de cara a esta próxima elección general es el hecho mismo de que la campaña política se ha centrado más que nada en demonizar la figura de los partidos políticos.
Entonces, Ujú. eso no es saludable para la democracia porque los partidos políticos son esenciales a la democracia. Porque los partidos políticos son el vehículo a través del cual grupos importantes de personas tratan de adelantar lo que son sus, no solamente sus intereses, sino lo que ellos entienden mejor para el país. Y los partidos políticos no son ni buenos ni malos. Buenos o malos son las personas que puedan estar dentro de los partidos políticos y las cosas que puedan hacer o no hacer. Por eso yo creo que el ridiculizar a los partidos políticos o a las personas que militan en X o Y partido es peligroso y no es deseable. Ciertamente, nosotros nos tenemos que enfocar en cuál es, y hay un punto que nos mencionan los obispos en la carta, y es que nos dicen que tenemos que mirar cuáles son los candidatos que son capaces o no de adelantar lo que son los criterios evangélicos que cada uno de nosotros tenemos que buscar. Por ejemplo, la dignidad del ser humano, ¿verdad? La libertad religiosa, la protección de la vida humana, desde la concepción hasta su muerte natural. El asunto de los pobres, la pobreza y la dignidad que esos pobres tienen y el derecho que tienen a superarse. ¿Quiénes son aquellos políticos o aquellos candidatos que nosotros entendemos que son capaces de defender esos llamados así por mí, esos criterios evangélicos? Eso es lo que nosotros tenemos que estar mirando en este momento, porque esos son los principios que van a conseguir el verdadero bien común del país, ¿verdad? Y ciertamente el problema de la corrupción es un problema que está presente y es un problema que hay que atender, pero eh, más allá de la corrupción, tenemos que mirar otros aspectos que también son importantes y necesarios para poder adelantar nuestra vida como país. Y ciertamente la corrupción es el peor enemigo de la democracia y el peor enemigo del bien común. Así que tenemos que votar y ver, tratar de elegir a las personas más honestas que podamos encontrar, pero esa honestidad no la podemos medir solamente por lo que nos digan, ¿verdad? Porque bueno, yo creo que ningún candidato a un puesto político en este momento nos va a decir que tiene X o Y idea que no sea algo con lo cual todo el mundo simpatice. Tenemos que ver un poquito detrás de lo que nos dicen diariamente y del disfraz que se nos ponen todos los días estos candidatos para presentarse y ver cuáles son las verdaderas ideas que están detrás de cada candidato. ¿Verdad? ¿Qué es lo que ese candidato es o no es capaz de hacer? Y nos lo dicen así los obispos en la carta. ¿Qué es lo que ese candidato es o no es capaz de hacer una vez electo? ¿Verdad? Y lo dicen casi, casi literalmente como le estoy diciendo. Es un candidato que puede sin ningún problema legislar para coartarle la libertad religiosa a los puertorriqueños. ¿Sí o no? Es un candidato a quien no le importa la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural, ¿verdad? Es un candidato que va a estar verdaderamente comprometido con la lucha en favor de la superación de las clases menos aventajadas del país.
Esa es la idea que tenemos que buscar, más allá de la pantalla política que nos presentan, porque todo el mundo se nos presenta como un ángel de la guarda, y eso es naturaleza humana 101 y naturaleza política 101 también. Pero tenemos que ver más allá de esa pantalla, qué es lo que verdaderamente en el fondo nos está proponiendo cada uno de estos candidatos, y ciertamente aquí, los partidos políticos en sus plataformas de gobierno. ¿Verdad? ¿Cuán profundas son estas plataformas de gobierno? ¿Cuán profundas son las propuestas que hacen? ¿Verdad? ¿Cuánto nos pueden, cuán viables son las propuestas que te hacen? Yo le digo a mis estudiantes todo el tiempo, miren las propuestas que hacen los candidatos y determinen ustedes si esas propuestas que les están haciendo son propuestas viables, porque en este momento yo puedo ofrecer ir y buscar la luna y traerla y ponerla allí en el Pachín Vicens. Y eso es viable, ¿verdad? Oye, y no podemos caer en esa trampa de creerle porque nos gusta lo que nos está diciendo, Claro. que es cierto que lo va a conseguir, ¿verdad? Porque no es honesto el que te promete algo o el que te propone algo que tú sabes que no va a poder cumplir. Así que no te está siendo honesto. Ya por ahí eso debe ser un red flag, como dicen los jóvenes ahora. Eso debe ser una señal de espérate, aquí hay un problema porque ya de entrada me está proponiendo algo que yo sé que si sale electo no me lo va a poder cumplir. Ah, debemos entonces creerle todas las demás cosas que nos diga. Por ahí es que va el asunto de la verdad, de este proceso de discernimiento. Fernando, tenemos que ir a la pausa, pero al Ok. regreso me gustaría que continuáramos con el diálogo y particularmente me gustaría entrar en unos puntos que la Conferencia Episcopal, los obispos de Puerto Rico han querido o nos han hecho un señalamiento de que son asuntos que debemos buscar, ¿verdad?, entre las propuestas de los candidatos. Así que no se nos retiren, que en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Bienvenidos a esta segunda parte del programa Iglesia, Estado y Sociedad. En este día estoy junto a Fernando Pacheco Valcourt discutiendo la carta o el mensaje pastoral de los obispos puertorriqueños de cara a las elecciones del año de este año 2024, los cuales ya están muy cercanas. Y este documento, como dijimos al principio, se publicó en el mes de mayo, a finales del mes de mayo de este año, y pasó un poco por debajo del radar y no se discutió con mucha profundidad. Y hemos querido nosotros retomarlo aquí en el programa un poco para que sirva de orientación a los buenos amigos que nos que nos siguen día a día y que ciertamente se encuentran, al igual que tú y yo, Fernando, en este proceso de discernir qué vamos a hacer el 5 de noviembre cuando entremos en esa caseta electoral con las papeletas para escoger quiénes van a regir los destinos del país durante los próximos 4 años. Y nos quedábamos hablando a principio, en la primera parte del programa, del proceso de discernimiento, ¿verdad? Y me gustaría que nos des, Fernando, una última reflexión sobre ese proceso de discernimiento antes de entrar ya a las ideas particulares o los temas particulares que los obispos nos han dicho que debemos mirar. Sí, sí, esa parte me parece ideal, esas propuestas que nos traen los señores obispos. Y antes de entrar ahí, algo que nos proponen es esa búsqueda apasionada de la verdad, como tú mencionabas. Menciona aquí la clave principal de un discernimiento es la búsqueda apasionada de la verdad. La verdad los hará libres, citando el Evangelio de Juan. Yo creo que hoy por hoy, algunos le llaman que estamos en la era de la posverdad. Ya yo creo que el ejercicio de discernir la verdad se está haciendo un poquito más cuesta arriba, pero jamás debemos sucumbir a caer en las trampas de la mentira.
como bien mencionabas, debemos escudriñar bien. Me gustó esa parte que indicas que debemos estudiar al candidato previo a estas promesas que nos hacen todos, que la gran mayoría de los candidatos nos van a hacer promesas que son bastante amistosas, ¿no? Que gustan al público en general, porque el fin que tienen, pues, es obtener, ¿no? Ese puesto político, pero debemos ir también un poquito más atrás a ver cómo ellos han ido actuando en sus vidas políticas o en sus vidas o en sus trabajos privados, tal vez, porque en la medida, como dice la palabra, el que es fiel en lo poco, pues es fiel en lo mucho, y en la medida en que se hayan tomado ciertas decisiones a nivel micro, pues tal vez en el macro, pues esas decisiones se puedan repetir. También nos mencionan los obispos en cuanto a este proceso de discernimiento, que algunos han tirado la toalla y mencionan, mira, ¿votar para qué? Y ellos nos recuerdan que a pesar de las frustraciones que a veces genera las incongruencias del sistema y de algunos líderes, la participación en la vida política es una obligación moral, citando al Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Es una obligación moral votar, ¿ok? Así que eso de hacerse de la vista larga para no votar, eso, diciéndolo de otra manera, pues es algo inmoral. No vamos a encontrar un candidato o candidata perfecto, pero yo creo que podemos hacer ejercicio para encontrar ese mal menor, tal vez, si podemos describirlo de alguna manera. También nos mencionan los obispos el redescubrir el alma de nuestro pueblo. Esto está bien interesante. ¿Ah? Nos mencionan que antes de lanzar el cuestionamiento hacia los demás, nos los debemos plantear como personas y que de modo especial lo hagan así los aspirantes a cargos políticos, reconociendo todos nuestras vulnerabilidades sin ocultarlas con los borrosos filtros de la propaganda. La humildad es andar en la verdad, decía Santa Teresa de Jesús, y tocando el punto de la propaganda, sabido es que los candidatos que tienen mayores bienes económicos en cuanto a las campañas políticas, o sea, mayor dinero para financiar las campañas políticas, suelen tener mayor ventaja en el pueblo. Y esto yo creo que hoy en día es más verdad que antes, es más cierto que antes, porque hoy andamos mayormente o mucho más que antes en el mundo virtual y en el mundo de la propaganda, en el mundo de las imágenes. Y vemos cómo nos bombardean con imágenes, con videos, con informaciones cortas y sacadas de contexto. Entonces tenemos que mirar ahí en que en ocasiones, aunque aparente que un candidato tiene ventajas, en realidad lo que tiene es mayor dinero para financiar una campaña y mayor cantidad de personas que están en las redes trabajándole todo el engranaje virtual, ¿no? Que conlleva esta propaganda. Así que mucho cuidado con eso. No es el que se vea más bonito en la foto o el que aparezca con más likes o el que aparezca en más videos en las redes significa que es el mejor candidato. ¿Ok? Fernando, si me permites, a mí me Sí. gustaría en este sentido eh, leer el numeral 15 de la carta, que está muy, muy, muy a tono con lo que tú nos estás Pues mencionando, mira, Israel, ahí eso fue providencial porque eh, ahí iba también. Así que dale para que, adelante. que dice hacer silencio exterior e interior para saber elegir. ¿Verdad? Y es un poquito largo, pero lo voy a leer completo porque es un mensaje muy, muy profundo y contundente por parte de nuestros obispos. Y dice así, y abro la cita: no se puede decidir bien si nos aturde el ruido. Discernir es concentrar todos los sentidos, la mente y la voluntad para que aparezca la luz de un nuevo entendimiento. Nuestra naturaleza caribeña, bullanguera y alegre, es hermosa, pero esta cualidad puede también alterar un correcto proceso de discernimiento si nos lleva a priorizar las formas
por sobre los contenidos. Las campañas publicitarias, los estribillos o jingles, la vorágine de imágenes y anuncios con frecuencia distraen el foco de la reflexión, la verdad, los valores y la calidad de las propuestas. Respecto a las campañas políticas, tengan presente las palabras del Papa Francisco que nos invitan al respecto de los candidatos y candidatas. Hoy, en muchos países, y están citando al Papa Francisco, se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y a opinar. Y para ello se acude a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos, cercarlos. No se recoge su parte de verdad, sus valores, y de este modo la sociedad se empobrece y se reduce a la prepotencia del más fuerte. La política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y del bien común, sino solo recetas inmediatistas del marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este juego mezquino de las descalificaciones, el debate es manipulado hacia el estado permanente del cuestionamiento y la confrontación. Fratelli Tutti número 15. Por ello, invitamos a que en la campaña política no se incurra en prácticas ridiculizas, vejar, acosar, perseguir, ridiculizar, difamar a personas, ni mucho menos a incurrir en elementos racistas, ni machistas, ni sexistas, ni de homofobia, ni de xenofobia. Toda persona tiene dignidad por ser hijo e hija de Dios y esa dignidad se respeta en todo momento. Y aquí tengo que cerrar y cierro la cita y hago un comentario. Y es un comentario que he visto con mucho pesar y con mucho sufrimiento. Cómo lamentablemente hemos vuelto a caer en una campaña política de vejámenes al opositor, de ridiculizar al opositor, donde hemos caído en el sexismo, donde hemos caído en la homofobia, en la xenofobia, en la discusión política. Nada más lejos de lo que debe ser una campaña política que esté verdaderamente diseñada para tratar de traer propuestas concretas al pueblo. Se ha ridiculizado a los candidatos políticos, algunos más que otros. Se ha ridiculizado a los seguidores de X o Y candidato o candidata político. Se han hecho comentarios sexistas, se han hecho comentarios homófobos, y creo que eso merece el repudio más fuerte que pueda salir de nuestro corazón hacia las personas que incurren en ese tipo de conducta, porque no hay nada más lejos de la fraternidad y del bien común que ese tipo de conducta. Y debemos también sospechar de esos candidatos que han incurrido en ese tipo de conducta, sobre cuál es su valía moral para regir los destinos de este país de cara a estas próximas elecciones. No sé cuál es tu posición sobre este asunto, Fernando. Sí, totalmente de acuerdo, Israel. Tenemos que empoderarnos, ¿no?, de esta dinámica como pueblo. Si no, estaremos prácticamente en una dictadura disimulada si no ejercemos adecuadamente el derecho al voto, si nos dejamos manipular por la propaganda excesiva que hay por ahí. Y no quisiera irme, Israel, sin entonces entrar a la parte de las propuestas para soluciones a nuestros retos más apremiantes que nos traen los obispos en estos minutos finales. Y la primera propuesta, que me parece genial y prioritaria, es la protección a la niñez en todas sus etapas, incluida aquellas en que están en el vientre materno, y protección a los adultos vulnerables, especialmente aquellos que están solos, con necesidades especiales y con escasos recursos, incluyendo a sus cuidadores, y yo le añado,
especial, darle ese énfasis especial a los cuidadores, ¿no? Que muchos de ellos también están drenados por estar desinteresadamente cuidando a muchos adultos mayores. Sabemos que la población en Puerto Rico ya tenemos una mayoría de adultos mayores y una problemática, una situación, debo decir, que hay que trabajar seriamente, seriamente. La segunda propuesta que nos hacen los obispos es la protección a las mujeres, especialmente aquellas que están siendo víctimas de violencia de género. Eso, yo creo que no puede haber un problema que tenga más prioridad en nuestro país que este, ¿verdad? La Así violencia de es. género es un problema que nos agobia y hay demasiadas mujeres. Lamentablemente, son mayormente las mujeres las que son víctimas de estos problemas de violencia de género y son las que pagan casi siempre con sus vidas esta violencia machista. Eh, Hay que exigirle a los candidatos y a las candidatas y a los que resulten electos que este tema se tenga como un tema de prioridad. Así Lo es. mismo que la protección a la familia. Muchas veces, y en Puerto Rico, muchas de las políticas públicas que se aprueban son políticas públicas que son hostiles a la familia, ¿verdad? Desde las leyes de contribución sobre ingresos hasta los programas de ayuda y asistencia, ¿verdad? Para cuidado de niños y el sistema de educación. Son políticas públicas hostiles a la familia y eso tenemos que revertir. Prácticamente en Puerto Rico la tasa de natalidad está en negativo, son más los que mueren que los que nacen. ¿Qué van a hacer nuestros candidatos a la gobernación sobre eso? Eso es una buena pregunta para discernir. Ciertamente. ¿Y qué políticas públicas se van a aprobar para retener en Puerto Rico a nuestros jóvenes de manera que Ujú. esa tasa de natalidad podamos aumentarla y la tendencia que tenemos ahora mismo revertirla? Porque es necesario hacerlo para que nuestra economía pueda ser viable en un futuro. Pero también nos habla de la situación de la violencia y las drogas con énfasis en el impacto que tienen en la juventud, nos dicen los señores obispos, y obviamente la situación de la salud en Puerto Rico. El acceso a los médicos, acceso a medicamentos, retención de médicos y de la estabilización económica de los hospitales, que eso es una gran bomba de tiempo que tenemos en nuestras manos y que no se ha atendido de manera correcta a lo largo de estos últimos años. Eso es así. Por ahí se le añade, Israel, la situación de pobreza en Puerto Rico, que hoy por hoy tenemos más gente pobre que otros años, debido a muchas situaciones que han ocurrido en Puerto Rico. Ustedes la conocen, entre ellos, pues las situaciones de huracanes, temblores, inflación y otras, mala gobernanza, mala administración de fondos, corrupción, etcétera. ¿Cómo vamos a trabajar con eso? También ellos proponen atender la situación de educación pública. Eso es algo que llora ante los ojos de Dios. No tenemos un sistema público digno, no tenemos un sistema de educación pública donde nuestros niños, en vez de querer cortar clases o no querer asistir a sus escuelas, pues prefieren estar haciendo otras cosas. ¿Cómo vamos a atraer a nuestros niños? ¿Cómo vamos a darle una calidad de vida en nuestras escuelas? Y yo sé que hay muchos funcionarios que dan la vida por maestros y maestras en sus quehaceres en las escuelas, pero el Departamento de Educación hay que trabajar fuertemente ahí. También se habla de la situación climática ambiental, la erosión costera, que hemos hablado anteriormente en otros programas, es algo que nosotros como isla, como archipiélago, nos está afectando grandemente. Protección de la ecología, la flora, la fauna. De mismo modo, la situación energética en Puerto Rico, que ya está a un nivel insoportable y nadie parece encontrar una solución. Todo el mundo está pasándose la papa caliente. ¿Quién va a ser el valiente, la persona valiente que realmente pueda ayudar a resolver la situación energética en Puerto Rico, que llevamos tantas décadas en esto?
tantas décadas. También se le Cier- añade la situación de la corrupción en el gobierno y el compromiso total de cero tolerancia a la corrupción. A eso se le añade una idea muy interesante eh, de dar seminarios más periódicos a funcionarios públicos. A mí me parece que eso es vital y es algo que debemos, todo candidato a la gobernación tiene que tener presente, y de mismo modo, una vez gane el candidato o la candidata que sea, pues tenemos que estar pendientes seguir batallando para que estas propuestas se cumplan. ¿Qué más, Israel? Bueno, tenemos la situación del acceso a la vivienda, que también lo mencionan nuestros obispos, particularmente para los jóvenes y para los matrimonios jóvenes, las madres solteras y los adultos vulnerables. Esto es necesario para lograr conseguir que la situación demográfica del país, que es lo siguiente que nos mencionan los obispos, se pueda estabilizar, porque si no hay acceso a la vivienda, pues no vamos a podernos quedar, no vamos a poder enamorar a estos jóvenes a que se nos queden en Puerto Rico y podamos revertir este problema de la tasa de natalidad que ya tantas veces hemos mencionado. Y por último, nos mencionan los señores obispos la necesidad de darle una solución definitiva al centenario problema del estatus político del país. Yo creo que esta próxima, eh, esta próxima administración pública en Puerto Rico debería ponerle todo su esfuerzo a tratar de solucionar de manera definitiva el problema del estatus político. Porque aunque nos quieran hacer ver que no, sí, el problema del estatus político tiene injerencia en gran parte, si no en la mayoría de los problemas fundamentales que Puerto Rico tiene, que nos vemos con falta de poderes para poder atender efectivamente, ¿verdad? Esos problemas, y las decisiones sobre esos asuntos quedan en manos del gobierno de los Estados Unidos, en donde nosotros no tenemos mucho que decir ni tenemos mucho poder decisional. Eh, Esto es un tema que a mucha gente no le gusta tocar, pero es un tema que hay que atender porque es una realidad. Eh, y creo que es necesario así hacerlo. Eso es así. A, a grandes, a grandes rasgos, esto es lo que los obispos nos quisieron traer en esta carta. Le invitamos a nuestros amigos radioescuchas a que la busquen. La pueden encontrar está en la página del visitante. Si entran a la página de internet de la Conferencia Episcopal de Puerto Rico, también está allí. Búsquenla, léanla, estudienla y úsenla, ¿verdad? Como parte de sus instrumentos de discernimiento en este tiempo que nos queda, ¿verdad? Estas pocas semanas que nos quedan ya para la elección general, de manera que cuando vayamos a las urnas, vayamos con nuestra conciencia tranquila porque hemos hecho la asignación y vamos a ejercer nuestro derecho al voto de manera libre, sosegada, pero también pensada. Así que esa es la invitación que hacemos en el día de hoy a nuestro querido público. Fernando, unos comentarios finales porque ya se nos ha terminado el tiempo. Sí, sí, quisiera concluir con una cita del Papa Francisco que dice así: pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de un diálogo auténtico que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo. Así que, público que nos escucha, dese la cita a las urnas, haga su ejercicio de discernimiento y crea que usted ese día, cuando vaya a votar, va a haber cumplido un deber moral, social y hasta religioso, en el sentido de que usted es corresponsable de cómo vamos a ir mejorando día a día este mundo que nos tocó vivir. Con la ayuda del Señor, pues sigamos adelante. Que así sea. Y
Por mi parte, ya lo que me queda es despedir el programa e invitarlos a que nos acompañen la próxima semana en otra edición más de su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Que tengan muy buen día. Buen día. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.